Amén. Dele un aplauso al Señor ahí. Gócese en el Señor, gócese en el Señor. Ayer tuvimos un momento hermoso de evangelización, de evangelismo. Fue un momento en el cual la presencia del Señor se movió de una manera especial. Pudimos ver que la misericordia del Señor está sobre esta ciudad, sobre Coslada. ¿Cuántos dicen amén? A mí me decían, el de Madrid es muy parco, muy lejano. Pues ayer rompí con todo ese paradigma. Ayer, en los dones del Espíritu, en el don de ciencia, en el don de sabiduría, en los dones de entendimiento de la palabra del Señor, mientras hacíamos los mensajes ilustrados, mientras hacíamos todas las actividades, 6 personas se acercaron al Señor. Dígame, si en el cielo los ángeles se alegran y se gozan por un alma que arrebatamos a Satanás. Yo le decía a los hermanos, yo estoy asustado, pero más asustado está Satanás, porque estamos siendo luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Y ayer pudimos alcanzar a estas almas. Pudimos acercarnos a Ainhoa, a Miriam, a Bea, a Mijaid, a varios, y confesaron. Robert también, confesaron la palabra, confesaron a viva voz, porque tienen un concepto de que les enseñamos la palabra y es así, algo de religiosidad, pero nosotros no somos religiosos. Nosotros no somos religiosos, creemos en un Dios vivo, en un Dios de misericordia, un Dios de amor, en un Dios de paz. Y yo los invito, denle la oportunidad de cumplir ese gran mandamiento de predicar la palabra. Nos podemos equivocar y tenemos temores, podemos pensar, pero me encantaría ver, por ejemplo, a Miguel un día decir esa palabra, a Gladys, a Lourdes también, y a todos los demás líderes y a todos los que están por abajo allí, pegarnos. Sé que los que fuimos ayer al evangelismo fuimos impactados por la palabra del Señor. Me alegraba y lloraba en mi alma ver a mi pastor Argelio predicar y levantar la voz y sentir la presencia del Señor y anunciar las buenas nuevas de salvación a las almas. Yo con mi maleta encadenado allí, ¿se acuerdan? Y señalaba los pecados, las circunstancias que me tenían atado, la soledad, el dolor, la depresión que aqueja tanto a Europa, a España. Pero la alegría del Señor es mi fortaleza y esa es la que vamos a dar. Denle un aplauso al Señor. Amén, amén. Así que vamos a estar en estas evangelizando, mis hermanos. Cuando se vuelva a colocar el evangelismo, me encantaría saber que usted está aquí en medio de nosotros y que usted pueda compartir con nosotros la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos van a venir la próxima vez? Allí, tenga fe, levante su manito, diga, tengo fe. Eso, tenga fe en venir y anunciar la palabra del Señor. En la entrada hay unos anuncios de DEMADE. DEMADE es el Departamento de Misiones de Asambleas de Dios de acá de España, de FADE. Hay unos sobres para que usted también se identifique con ellos. Hay una hermana misionera que está en Bolivia, que me gustaría que usted se llevara ese papelito, ese flyer que está allí, se lo lleve a su casa, lo coloque en su Biblia y esté orando durante este mes por esa hermana. Conozca de su historia, conozca de su vida. Usted no sabe la oración que tanto pueda llegar y la circunstancia que esté pasando esa hermana en Bolivia, allí, las necesidades económicas, familiares, de trabajo, de enfermedad. Y su oración desde aquí va a llegar allá.
Le decía al pastor que debemos saber y entender que sembramos para después cosechar. Si entendemos que podemos orar por esos misioneros que están lejos, nosotros cuando enviemos nuestros misioneros a fundar iglesias acá alrededor, a la Judea, a la Samaria, desde nuestra Jerusalén, vamos también a apoyarles. Amén, amén. Vamos a ir a la palabra en Lucas capítulo 15 y vamos a leer del 11 al 24. Amén. Y es una parábola muy hermosa, pero la vamos a ver desde un enfoque más amplio en el día de hoy. El tema que voy a darles hoy es buscando al perdido. Dice la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dígalo más duro, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué cosa? A regocijarse. Amén, amén. Esta es la parábola del hijo pródigo. Creo que todo la hemos leído en algún momento y la hemos visto. El Señor, antes de subir a los cielos, nos dio un mandato, una última voluntad estando aquí en la tierra. Mateo 28, 19 en adelante dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podemos ver 2 verbos diferentes: ir y hacer, pero están de manera imperativa. La manera imperativa significa de que no es cuestionable, que hay que hacerlo sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ir, pero no hacer. Y podemos hacer, pero no en el lugar que Dios nos ha mandado a hacerlo. Y pensamos que lo estamos haciendo bien. La situación se puede agravar en cuando ni se va ni se hace. Y más aún
cuando nos oponemos a la obra del Señor. De alguna manera, la pasividad, cuando entra en nuestras vidas, cuando estamos allí colocados, es como una piedra que se opone al fluir del agua. Ella ni se mueve, no actúa, no genera calor, pero se opone al movimiento del agua. La parábola que leímos anteriormente habla de un hijo. ¿Cuántos aquí son hijos? ¿Cuántos somos hijos? Tenemos un Padre Celestial, pero también todos los que estamos sentados aquí indistintamente hemos tenido una madre y un padre terrenal aquí en la tierra. ¿Usted en algún momento perdió su apellido, perdió su esencia, perdió su genética, dejó de parecerse a su padre y a su madre? Yo tengo un lunar en este lado y no me lo he podido quitar ni me lo quitaré. Y ese lunar lo tiene mi mamá. Y cada vez que yo lo veo, ese lunar, me acuerdo de él. Y quizás usted ahorita haciendo memoria dice, esta nariz es de mi papá. Mírala qué hermosa es esta nariz. Y esta oreja que tengo aquí también se parece a la de mi mamá, que es alargadita. ¿Cierto o falso? Usted haga lo que haga. Bueno, la cirugía es estética. Por ejemplo, estas entradas que me están saliendo acá, que gracias a Dios al minoxidil y a la ciencia que está ahorita y al trasplante que me voy a hacer después. Porque ya se está creando el helipuerto y las autopistas para los aviones. Es gracias a mi mami, que ella tiene sus entradas. Y hay genética que nosotros no podemos evitar. Por eso dice la palabra que cuando creemos en el Señor somos nueva criatura. Dígame o ay, ay, ay. Somos nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Sí o no? Somos nueva criatura en el Señor. Pues nuestro ADN debe cambiar. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Aunque algunas veces nos bajamos de la cruz. Pero tenemos la otra mano y le pedimos al hermano, vamos, clávame de nuevo, dale. Y dejamos de ser hijos, de tener ese ADN, cuando nos portamos mal, por algo que no se debe. No dejamos de tener nuestro ADN. En el caso que acabamos de observar, quisiera ver varios detalles que son importantes de resaltar, de afianzar. En el versículo 12 dice que era el menor. ¿Qué podemos ver en un hijo menor? ¿Cuántos aquí son padres? Ya sabemos que todos somos hijos. ¿Y cuántos son menores aquí? Que son hermanos menores. Yo soy la maraca, como decimos en Venezuela, el último de la fila. De 5 hermanos, el último. Pues tendemos a ser inmaduros porque no hemos vivido. Algunas veces el más consentido. Recuerdo que mis hermanas pequeñas jugaban conmigo, yo era su muñeco, me peinaba. Era el tiempo de John Travolta y entonces me metían la cabeza en un pipote de agua, no sé cómo le dicen, una cuba de agua, y me echaban el cabello hacia atrás como John Travolta porque yo me peinaba de medio lado. ¿Te acuerdas, Argelio? No se peinaba, era de medio lado, se hacía la carrera aquí de medio lado. Y el cabello hacia atrás. Y vaselina o Vilcrin, creo que se llamaba, era algo así reluciente, completo. Pues cuando estaba más pequeño también me daban tetero de fororo, de nenerina, y jugaban conmigo y yo era el muñeco. Pues me consentían. Mi mamá no me dejaba entrar a la cocina. Qué mal me hizo. Mami, si estás viendo esto, te amo. Pero claro, ¿por qué? Porque me quemé 2 veces. Friendo unas tajadas, me quemé 2 veces y usted no me entra más. Todo lo demás sí.
Sé cocinar, sé planchar muy bien, sé coser, sé fregar los platos bien, pasar la fregona. Bueno, ya la fregona y yo somos uno, no somos dos, somos uno. Pero el más consentido, algunas veces no se le pone responsabilidades. Ojo con eso. Por ser el menor, no hay que dejar de hacer responsabilidades en él. Pero algo que observan muchos los menores también es que copian tanto lo bueno como lo malo de lo que está observando hacia arriba. Y aquí viene un problema. ¿Cuántos aquí son obreros de la iglesia? Levante su mano, no se preocupe, que nosotros sabemos quiénes somos, ya los tengo ahí. Somos obreros de la iglesia. Pues nosotros tenemos una doble carga como obreros, como pastores, como ministros del Señor. La doble carga es que los que están abajo nos están observando, están copiando. Mira al hermano Eliasí, se arrodilló a orar. Bueno, yo creo que eso es bueno, arrodillarse a orar. Mira, salió a ofrendar, qué bueno, yo también voy a ofrendar. Somos ejemplo también de las cosas que nos podemos equivocar, que somos humanos y vamos aprendiendo. Y que tengan la paciencia y el amor hacia nosotros, diga amén. Pero como yo siempre le digo a mis hijas, de mí desechen lo malo y copien lo bueno, siempre se lo digo. Retengan lo bueno. Del menor tenemos que tener cuidado porque toma muchas veces decisiones inmaduras. Versículo 13. El padre le da todo, se lo confiere, sí, esto te corresponde. Pero dice la palabra que no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. No esperó mucho. Había un deseo profundo de conocer mundo y disfrutar de él. Un grave error. No guardó nada. No pensó, su inmadurez lo llevó a decir, me llevo todo. En los tiempos que vivimos, cuando uno le dan un dinero, uno siempre ¿qué hace? Por si a las moscas. Voy a guardar esto y voy a reservarlo aquí. No se gasta todo. No quería que lo supervisaran. No querían que estuviera encima de él o que le dijeran lo que no estaba bien, sino que quería vivir la vida. ¿Y qué decisión tomó? Se fue lejos a una provincia apartada. Pero entonces viene el proceso de Dios a nuestras vidas. Diga proceso. Ese proceso lo observamos en el siguiente versículo. Vino una gran hambre en aquella provincia. El versículo 14, cuando lo leemos de nuevo, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? ¿Le comenzó qué? A faltarle. Creo que me equivoqué aquí. Eso. Le comenzó ¿qué? A faltarle el dinero. Pero vino que un gran hambre en aquella provincia. Fíjense que primero las circunstancias que lo llevaron a llegar hasta allí no le ocasionó un problema inmediato personal, sino que sencillamente Dios usa el entorno para procesarnos. El entorno se empieza a volver hostil. Cuando nos alejamos de Dios, Dios usa factores externos, personas, medios, entes, hasta los mismos familiares, hasta las mismas amistades, para tratar y llevarnos a nosotros a un momento de reflexión.
Dios permite muchos desiertos en nuestras vidas porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Otras veces para hacer su propósito y otras veces porque nosotros mismos nos metimos en esa situación. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Es un proceso de Dios a mi vida? ¿Es consecuencias del pecado? ¿O es un ataque del enemigo? Y pareciera que las cosas se unen, se llevan a una confluencia de llevar una cosa a la otra. Para que Moisés fuera a Madián y conociera al gran yo soy, tuvo que matar a un egipcio. Tuvo que suceder algo en su vida que para la humanidad, para ese entorno, no era bueno. Y le dijeron, te tienes que ir, te tienes que marchar de aquí. Y él huye, y cuando huye, conoce al gran yo soy. Lo que yo sí tengo claro es que todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito somos llamados. Aun cuando nos metemos en líos, cuando nos metemos en problemas por nuestras circunstancias, por nuestras debilidades, la misericordia del Señor siempre se allega a nosotros y nos procesa para saber de qué estamos hechos. Cuando usted sabe que está haciendo las cosas bien, pues el proceso de Dios viene para valorar de qué usted está hecho. Si cuando ve la tormenta la enfrenta o cuando ve la tormenta huye de ella. Cuando la cosa se pone difícil, entonces yo soy el primero que sale por la puerta. En otras circunstancias, cuando fallamos al Señor y caemos en estos desiertos, aún así el Espíritu Santo del Señor, dice la palabra, no se aparta de nosotros. La palabra dice que suceden dos cosas con el Espíritu Santo: que se apaga o que se constricta, pero no se va de nosotros. Mientras usted está pecando, mientras usted está fallando, el Espíritu Santo está allí al lado observando. Triste. El Espíritu Santo se reflejaba en la antigüedad como una luz pequeña. Por eso es que usted ve unos cuadros de los apóstoles con una llamita encima, que era el Espíritu Santo, porque se referían las epístolas al Espíritu Santo como una llama, como un fuego, como una vela. Cuando usted baja el tamaño de la vela da menos calor, pues se está constrictando el Espíritu. Pero cuando usted apaga la vela completamente, ya el Espíritu Santo no está actuando, pero no se ha ido. La vela sigue estando allí, solo que está apagada. Siempre me hace acordar de un testimonio de mi hermano que estuvo apartado del Señor, mi hermano mayor. Que Dios bendiga a los mayores, porque de verdad que son los primeros que llevan la carga del matrimonio, que es difícil. Que Dios los bendiga a los hermanos mayores. Amén. Me gustó ese amén. ¿Cuántos dicen amén? Y mi hermano mayor me cuenta que él, estando en sus delitos y pecados, como dice la palabra, estaba en una discoteca, pudiéramos decirlo así en el contexto. Y estaba bailando salsa. El latino es de ese mover, no es nada más de beber, sino de bailar. Y entonces estaba con la chica bailando allí y ponen una salsa de José Papo Rivera, que es puertorriqueño y es cristiano y tiene salsa cristiana, pero el hombre secular también las escucha. Y la salsa se refería, la letra de la salsa de esa música era de un hombre que se alejó de Dios, un alma perdida. Hay una nave que perdida en alta mar, esa nave que quiere volver al puerto de la paz. Se llama la canción El Puerto de la Paz. Y que él me dice, Eliasib, cuando estaba allí bailando con la chica, empezaron a salir lágrimas de mis ojos, porque empezó a venir de donde él estaba.
y de dónde había caído. Tuvo que dejarla allí y se fue al baño a llorar. El Espíritu Santo usó esa palabra para acercarse a su vida. Estando allí en delitos y pecados, se acercó la misericordia de Dios a su vida para llegar a Él y recordarle dónde estaba. Hijo pródigo, ven a mí y acércate de nuevo. Dice el versículo 15. Dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Lo malo que hacemos cuando nos alejamos de Dios, cuando el hombre pecador se aleja de Dios, tiende es a arrimarse a las personas que no convienen. La primera solución que tuvo en su mente fue buscar una persona al entorno. Pero normalmente el entorno del pecado es mala consejera, es mala ayuda. Y el diablo, que tiene dominio sobre estas personas, no lo puso como un encargado, no lo puso como que vas a mandar en los bienes, sino que lo humilló, lo puso de cuidador de cerdos. Cuando uno pasa por estas circunstancias, hermanos, y en algún momento yo también me alejé del Señor, uno dice, he tocado fondo. Glu, 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 pa. Y llega allí y Satanás hace con uno tantas cosas que uno ni se imagina que pudo haberlas hecho en algún momento. Dice el versículo 16. Dice el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Él lo cuidaba, pero él no tenía potestad de que lo que les daba de comer, él podía comer. Es decir, nadie le daba, es decir, nadie le decía, hey, puedes comer de eso. Si tienes hambre, puedes comer de eso. No, nadie les daba. Un cuidador desesperado viendo comer a un animal y deseando tan siquiera lo que ese animal comía. Imagínense hasta dónde cayó. Un cuidador que iba a descuidar lo que estaba cuidando porque le iba a quitar el alimento al animal. Pero lo lógico es que nadie le diera de ese alimento, era el alimento de los cerdos. Y los cerdos tenían más valor que él mismo. Nadie se compadecía de su hambre. Así estaría su condición, que solo podía cuidar cerdos. ¿Cuál habría sido su aspecto? ¿Cuál habría sido su circunstancia que él estaba en ese entonces? Pero dice el versículo siguiente, el versículo 17. Y volviendo en sí. Y dijo, y volviendo en sí. Y es aquí donde quería llegar. Este hombre volvió en sí. Y usted me dice, hermano Eliasir, pastor, ¿qué relación tiene eso con buscando al perdido? La relación es que hay muchas almas enceguecidas por el diablo en el mundo, atadas en sus pecados. Siempre hemos pensado esta parábola del que era cristiano y se apartó del Señor, cuando aquí habla es de todos, de toda la humanidad. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde el principio el pecado nos separó de Dios, pero nunca dejamos de ser hijos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales, hablando del que es pecador,
El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso es que él no entraba en razón. Él hacía locuras porque estaba enceguecido. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos son la luz del mundo? La oscuridad no existe, hermano. La oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de la luz. Por eso es el deber de todos nosotros reconciliar al hombre con Dios. Por eso nosotros fuimos ayer llevarle esa luz en medio de la oscuridad a las almas que iban pasando aquí en Coslada. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y sigue, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, a nosotros, todo el que está aquí es ministro de la reconciliación del hombre con Cristo. Todos son ministros de la reconciliación, diga amén. Entonces es deber de cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor, que estamos reconciliados con el Señor, acercar al mundo y enseñarles al mundo para que se acerquen a Dios. Y sigue diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros. Diga nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que, un versículo hermoso que los jóvenes de aquel entonces, de mi padre y de muchos hermanos atrás, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. ¿Y qué significa un embajador? Me dieron el ministerio de la reconciliación. No se la puedo dejar al vecino, no se la puedo dejar al lado. Es mi responsabilidad ser un embajador de Cristo. Un embajador está en un lugar de manera como vive, se va a quedar allí, va a morir allí. No, está ocasionalmente allí. Nosotros no somos de este mundo. Nuestro mundo está en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no somos de este mundo. Estamos prestados acá con un ministerio. No podemos conformarnos, hermanos. No podemos permitir que el frío del invierno, de la pasividad, de la costumbre de hacer lo mismo siempre. Debemos ser una iglesia viva, llena del Señor. Entender que el agua que va fluyendo va dando vida, pero que el agua que se estanca se vuelve dañina, se vuelve mala. Por eso usted diga, ¿qué puedo hacer, pastor, en la iglesia? ¿Dónde soy útil? ¿Usted ha pensado eso? ¿Usted piensa que ya todo está completo aquí? No, aquí hay mucho trabajo. Aquí hay mucho donde usted puede hacer. Donde usted piensa que no es útil, usted va a ser útil. Me acuerdo que en la iglesia donde estábamos trabajando allí, le dije a mis hijas, aquí hay que siempre entregar el testigo. Y vi un hermano que siempre asistía a la iglesia. Y le dije, hermano, se llama Francisco. Le dije, Paco, tú puedes ayudarnos aquí con los audiovisuales. Y él me dice, hermano, es que yo no sé nada de informática. Yo le dije, pero yo me enteré de que tú hiciste una oposición para correos, para ser funcionario y quedaste. Y estudiaste bastante, ¿verdad? Me dijo, sí. Bueno, entonces usted está preparado, no se preocupe. Usted se trae un cuaderno, vea la sabiduría del Señor. Usted se trae un cuaderno
Porque lo que vemos nos recordamos, lo que escuchamos se nos olvida, pero lo que escribimos lo sabemos. Es un proverbio chino. ¿Lo aprendió? Lo que vemos nos recordamos. Yo creo que yo he visto a esa persona alguna vez. Sí, no sé dónde la he visto, pero sí. ¿Cierto o falso? Lo que nos dicen se nos olvida. ¿Cómo era que te llamabas tú? Y me lo acaba de decir, ¿verdad? Se nos olvida. Pero lo que hacemos con nuestras manos, lo que escribimos, lo sabemos. Le dije, tráete tu cuaderno. Y mi hija de 14 años, que había sido, era la testigo de mi hija mayor, que le entregó el testigo, que otra persona le había entregado el testigo. Es decir, él era la cuarta generación. Tomó su cuaderno, tiene una hija de 22 años de edad, y empezó a copiar. Y empezó a copiar. 5 o 6 domingos allá al ladito aprendiendo, tomando el discipulado en los audiovisuales, tomando y viendo. Y ahorita, después que entregamos el testigo y ya no tenemos actividad en la iglesia, él es el encargado. Y el domingo pasado me dice, hermano, quiero agradecerle a sus hijas porque me enseñaron. Pero tengo a 2 discípulas ya tengo a 2 más que le estoy enseñando. ¿Cuántos dicen amén? Eres útil. Eres útil. ¿Tenemos miedo? Sí, yo también. Yo aquí me están temblando las rodillas. Lo que pasa es que no se ven. Van a tanta velocidad que usted no las ve. Pero ellas están así, tiqui, tiqui, tiqui. Siempre lo hay. A errar, a fallar. Aquí hay paciencia, aquí hay amor. ¿Verdad, pastores? Claro que sí. Lo que necesitamos es actitud con la C. ¿Cómo es la actitud con C? La actitud con C es como, aquí estoy, pastor, ¿para qué soy bueno? Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca. Y si me faltan las manos, tengo los pies. Y si no tengo los pies, y si no tengo nada, es porque me fui con Él. Es porque me fui con Él, me fui con Dios. Pero aquí usted tiene las 2 manos, levántelas así. Vamos a verla, vamos, sáquela ahí del caliente, vamos. Eso, hacia adelante, vamos hacia adelante ahora. Bien, bien, hacia los lados. Eso, tóquele la oreja al que tiene al lado. Tóquele la oreja, caliéntele la oreja. Eso, ahí está, bien. Ah, ve que sí puede hacer algo. Ve que sí puede hacer algo para el Señor. Ve, y estamos así. Es más, déjeme contarlo. 1, 2, 3, 4, 5. Yo quiero ver a estas 50 personas la próxima vez que vayamos a evangelizar. Yo quiero ver a estas personas. ¿Cuántos dicen amén? Dina, te esperamos. Dina llegó, pero a otro lado. A la Rambla. Hermanos, animémonos. Animémonos, manos a las obras. Vamos a buscar al perdido. Pero qué bello cuando reconoció, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Con los dos. Cuando usted le falla a su hermano, cuando usted haga algo, usted no diga, bueno, te pido perdón y chao pescado. No. Dígale, ¿cómo puedo hacer para tratar de resarcir los daños que hice? Hay daños que no se pueden hacer, que solo el amor de Dios lo puede sanar, porque es verdad. Hay cosas que no hay manera. Pero mientras esté usted en la capacidad de tener el testimonio de Cristo y poder ayudar y resarcir los daños, hágalo. Dígame o ayayay. Dígame o ayayay. Amén. Me gusta eso, amén. Claro, porque eso es de cristiano, ese es testimonio. Eso es testimonio. Entonces, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y díganme, qué hermosas palabras que le salían del corazón. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno de tener tu genética, de parecerme a ti. Ya yo no soy digno. Pero dice lo tercero, pues como ya no soy digno, ya estoy lo bien bajo, hazme uno de estos jornaleros porque estuve cuidando cerdos. Toqué fondo y aquí yo lo puedo hacer porque ellos comen bien. Pero qué bello el Padre. ¿Alguien me ayuda aquí con la música? ¿Dónde está el pianista que toca tan hermoso? Vente, ven hombre, ven, ayúdame. Yo soy músico también y me encanta la música allí. Digo que hay 2 lenguajes para acercarnos a Dios.
Hay muchos, pero si quieren me gustan estos dos. Las matemáticas, porque son infinitas, como Dios. Sí, usted no puede decir hasta aquí llegaron los números, no. Y la música, hermano. La música nos acerca al Señor. Y el Padre le dijo, vean cómo estaba el Padre. El Padre siempre nos está esperando. ¿Cuántas veces le fallamos a nuestros padres? Quizás nos castigaron para hacernos recordar de que no estaba bien allí eso. Pero dejamos de ser hijos. No, nos amó. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Muchas veces. Y Él siempre nos recibe. Y siempre nos acerca a Él. Y dice, ¿sabes algo? Te estaba esperando, porque dice la palabra que desde lejos, dice la palabra, que aún estaba de lejos, el versículo 20, aún de lejos lo vio su Padre. Es decir, que Él estaba allí observando, Él estaba allí viendo. Muchas almas necesitan de Dios y Dios las está observando de lejos. Y está diciendo, ¿qué está haciendo mi iglesia para predicarles la palabra? Demostrarles de mí, hablarles de mí, que yo soy amor, que no necesitan las pastillas para la depresión, que no necesitan las drogas, que yo puedo sanar sus corazones, sanar sus vidas. ¿Qué está haciendo mi iglesia? Está actuando, está pasiva. Yo quiero una iglesia que sane el herido. Yo quiero una iglesia que predique la verdad. Yo quiero una iglesia que salga a proclamar mi palabra. Yo quiero una iglesia que pueda decir, aquí estoy, Señor. Yo quiero servirte. Y dice la palabra en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo ayer lloraba con dos de ellos, con Robert y Mijail. Lloraba porque había un gozo en mí, como lo hay ahora por las almas. Porque a mí me duelen las almas. ¿A ti te duelen? ¿A ti te duelen los que se pierden sin el Señor? Pues predica la palabra. Predica la palabra. En primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Por lo cual, amados hermanos, ¿te duelen las almas, como dije anteriormente, que no regresan a su Creador, que están separados de Él, que son hijos de Él? Pues salgamos a predicar su palabra, a ser ejemplo al mundo y que puedan ver a Dios por medio de nosotros. ¿Cuántos aquí son embajadores de Cristo? ¿Somos embajadores? Pónganse sobre sus pies allí donde están. Y cierre sus ojos allí donde está. Y yo quisiera invitar acá adelante. Ore al Señor allí. Y yo quiero invitar al que se sienta decaído, al